Hay que pasar la voz al delegado. Sí, doctor, ya lo pusieron, gracias. Ya. La siguiente, por favor. Bien. En el año 2010, entre la edad de 12 a 75 años, con respecto al consumo de drogas lícitas e ilícitas, se observa que en el Perú la prevalencia de vida de consumo de alcohol, es decir, la prevalencia de haber consumido alguna vez en la vida alcohol llegaba a 75.4%. Es decir, menos del 24% podría considerarse abstemios. 75.4% consume de alguna forma el alcohol en nuestro país. La siguiente. Durante la cuarentena, Cedro propagandizó estos datos. El consumo de alcohol durante la cuarentena, dado por el psicólogo Milton Rojas, director de Cedro, el 45.9% de nuestra población al menos consumió alcohol una vez en toda la cuarentena. El 24.2% una vez al mes, el 15.3% una vez a la semana, el 7% casi a diario y 7.6% a diario. Si sumamos estas dos cifras, el 14% cantinas. Sin embargo, la población pues tiene medios para obtenerlo en los barrios, en lugares que venden alcohol hasta altas horas de la noche, sin que sean establecimientos autorizados. La siguiente. La siguiente. Aquí tenemos una estadística del 2020 en España con respecto al consumo de hombres y mujeres antes de la pandemia, que está en color gris, y durante la pandemia, que está en color rojo. Lo que indica básicamente este cuadro que a menor edad, por ejemplo, en jóvenes de 15 a 24 años, el consumo es semejante, casi semejante al consumo prepandémico, mientras en hombres el 73.1% consumía alcohol prepandémicamente, en la pandemia consumieron 64.6%. Y en mujeres bajó un poco más al 58.4%. Y en la medida que va avanzando el tiempo de vida media de las personas, este proceso de alguna forma disminuye, pero dentro de los límites del consumo prepandemia. Vale decir que la pandemia, a pesar de todo, no generó una especie de mecanismo de contención del consumo de alcohol. Aparentemente la población seguía consumiendo alcohol como en condiciones normales. La siguiente. Ahora buscamos cuáles son los países más bebedores del mundo, quienes les gusta el alcohol o toman litros de alcohol per cápita anuales entre la población de 15 a más, de 15 años a más. Obviamente, los primeros en este ranking son Lituania, Rusia, Austria,
lo que era antiguamente Checoslovaquia, Francia, Portugal, Estados Unidos, España. Si observan, en América Latina solamente tenemos a Chile, Brasil, Colombia, México, Costa Rica. Aparentemente en nuestro país no hay ese consumo masivo como se produce en otras latitudes. Sería cuestión también de buscar información local. Entonces, en América Latina son algunos países, pero los que se llevan la presea de oro de consumo de alcohol son Lituania y Rusia. Un ciudadano lituano o ruso toma de 3 a 4 veces más y tiene una tolerancia al alcohol más alta que cualquier latinoamericano. La siguiente, por favor. La Asociación Médica Americana y el Instituto de Medicina de la Asociación Psiquiátrica considera que la adicción, en términos generales, adicción al alcohol u otras drogas, es el ansia o la ansia vehemente, la búsqueda activa y el uso compulsivo e incontrolable de drogas para propósitos no médicos, a pesar de las consecuencias negativas en la salud y en lo social. Entonces, ansia vehemente, búsqueda activa, incontrolable, que genera una serie de disfunciones de tipo social y de la propia salud del individuo. La siguiente, por favor. Tanto la OMS como la UNESCO consideran un proceso, el desarrollo de la dependencia, de la compulsividad del consumo de alcohol. Entonces, hay una fase experimental cuando se consume por primera vez, luego se consume ocasionalmente, cada mes, cada 15 días. Debemos recordar que se considera bebedor social a aquella persona que consume no más de 12 veces al año, no más de 12 veces al año, vale decir, una vez al mes. Y tiene que ser un máximo de 2 bebidas sociales. ¿Qué significa esto? Una bebida social en cerveza son 3 vasos pequeños o 2 bebidas sociales, 6 vasos pequeños. En vino, 2 copas de vino, una bebida social, 2 bebidas sociales, 4 copas de vino. En whisky, 1 onza de whisky, una bebida social, y 2 bebidas sociales, 2 onzas de whisky. Vale decir, el bebedor social es una persona que toma dosis razonables socialmente, no más de 1 vez al mes. Muchos de los pacientes que tenemos se consideran bebedores sociales, porque ellos han inventado la idea de que se llama social cuando se toma en grupo, en sociedad. Dice, doctor, si yo no soy alcohólico, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no tomo solo, yo tomo en grupo, yo soy social, eso es bebedor social. Sin embargo, pues, detrás de eso se esconde el consumo compulsivo, las grandes dosis de consumo que no tienen, pues, la característica de ser ocasional, como señala la Organización Mundial de la Salud. Luego viene la forma episódica para la OMS, habitual para la UNESCO, y fundamentalmente en la fase ya compulsiva y sistemática,
significa ya un síndrome de dependencia al alcohol, como actualmente se le conoce por la OMS. Entonces, este proceso, dependiendo de cada sujeto, puede demorar varios años y evidentemente si la persona no recibe un apoyo, una consejería o reflexiona sobre su vida, finalmente puede terminar como un bebedor compulsivo. La siguiente, por favor. La siguiente. De acuerdo a los criterios del DSM-4, que es el que clásicamente se vincula al ICD-10 y que tiene una característica para generar una respuesta más clara en el personal de salud, lo que se observa es que en la dependencia de sustancia en general y la dependencia al alcohol en particular es un patrón desadaptativo de consumo que lleva al deterioro o malestar significativo, que se puede expresar en 3 o más de los siguientes síntomas. 3 o más. Tolerancia, vale decir, cada día consume más. Inició en el colegio quinto de secundaria con una botella. En la universidad, pues ya toma 3 botellas. En el trabajo ya toma 5 o 6 botellas. Y finalmente yo tengo pacientes que toman hasta 2 cajas de cerveza en una reunión social. Ellos solos, ¿eh? Estamos hablando de alta tolerancia al alcohol, que generalmente los lleva a consumir alcoholes más fuertes, como el whisky, el vodka, etc. Luego la abstinencia, vale decir, hora después o al siguiente día de haber tenido una reunión alcohólica, la persona comienza a tener deseos compulsivos de alcohol, puede tomar una dosis de alcohol para disminuir la ansiedad, disminuir los temblores de mano. También hay un aumento del tiempo de uso, vale decir, se dedica más horas para buscar cómo consumir, buscar grupo, conseguir dinero para el consumo. Hay un deseo persistente o un esfuerzo infructuoso, empleo de tiempo para conseguir la sustancia, reducción de actividades sociales, vale decir el dependiente, el alcohólico, va cambiando su vida normal por una vida de alcohólico, donde las reuniones con el grupo de consumo, las reuniones en los lugares específicos donde consume, se hace más frecuente y va abandonando paulatinamente a los amigos que no están dentro de esa norma. A pesar que tienen problemas, ¿no? Siguen tomando la sustancia. Tuvieron ya muchos problemas, siguen tomando la sustancia. Hace unos 8 años recibí el caso de un profesional en el área de ingeniería que tenía un proyecto muy grande y él en esa época, 8 o 10 años atrás, ya ganaba 12.000 soles mensuales. Y los médicos en ese periodo estábamos ganando no más de 3.500 soles, 4.000 soles mensuales. Este señor, este paciente, cada vez que cobraba, un factor de deseo de consumo era tener el dinero en el bolsillo. Más o menos los fines de mes recibía su pago, inmediatamente llamaba a 2 amigos del barrio
donde él se había criado, y durante unas 4 horas, entre las 9 a 1, 2 de la mañana, iban a un restaurante de Miraflores. Ahí se servían a discreción todo lo que deseaban, porque él estaba con mucho dinero. Y a partir de las 2 de la mañana hacía una llamada a un hotel cercano para que la administración le separe una habitación e invite a 2 amigas, entre comillas, consumidoras de alcohol y de cocaína. Él llegaba a ese lugar y se quedaba a veces hasta 3 días. A las amigas tenía que pagarle un promedio de 500 a 700 soles diarios, más los gastos, regalitos, comida. En menos de 3 días, él se gastaba el 80 al 90% de su sueldo. La esposa, conocedora de esto, gestionó ante su compañero de promoción, que era de la misma universidad, para que el cheque salga a nombre de los dos. Entonces ella de alguna forma comenzó a controlar el dinero, pero no contaba con la astucia de esta persona, que ya era compulsiva, que las tarjetas de crédito que tenía, pues las comenzó a usar así masivamente, y las deudas comenzaron a cargarse. Ella había aprendido, la esposa, de que él tomaba 3 lugares conocidos. Un lugar donde había mucha música tropical, otro lugar donde había música andina y otro lugar donde se observaba música de jazz. Entonces, ella llamaba los días que se desaparecía, que era fin de mes, y trataba de conversar al máximo para identificar cuál de los sonidos predominaba. Entonces, cuando se daba cuenta que era, por ejemplo, música andina, ella sabía en qué lugar estaba. Tomaba un taxi, llegaba al lugar, y cuando ella entraba a la cantina de alguna forma, el ingeniero de 44 años se tornaba un verdadero payaso, porque se arrodillaba en la cantina y le rogaba a la esposa que por favor le permitiera seguir tomando un par de horitas más. Y así de un par de horitas más, a veces se quedaba 3, 4, 5 horas. No podía parar. En realidad, comenzó a faltar al trabajo. Lo sancionaron. Perdió el trabajo. Tuvo una serie de deudas pendientes. Y a pesar de eso, seguía consumiendo. Se cumplía todos los datos clínicos que están señalados en este problema de dependencia a sustancias. Tenía tolerancia, abstinencia, esfuerzos frecuentes por consumir, reducción de actividades sociales, y a pesar de los problemas que él tenía, seguía consumiendo. Él tuvo que entrar a una comunidad terapéutica durante 6 meses porque realmente era imposible parar en esas condiciones. La siguiente, por favor. Entonces, en el DSM-5, el diagnóstico también se mantiene en términos generales, ¿no? A través del deseo persistente, el síndrome de abstinencia, la tolerancia, fracaso para dejar el consumo, el craving, es decir, el deseo espontáneo e intenso de consumo, los pensamientos y los sueños de consumo que lo llevan a recaer, el craving, empleo abusivo del tiempo, abandono de actividades sociales, laborales o recreativas, ¿no? Y bueno, los efectos negativos cada día se observan más, y los problemas sociales relacionados con el consumo de sustancias. Este paciente que menciono
tuvo ya una primera separación de su esposa, lo visitaban en el centro de rehabilitación, pero en realidad él no se consideraba alcohólico, seguía considerándose bebedor social. La siguiente, por favor. En Estados Unidos hay una legislación bastante estricta con respecto al consumo de alcohol de adolescentes. Verigracia, la adolescencia es considerada en los Estados Unidos hasta los 21 años. Teóricamente, una discoteca, un restaurante que sirva alcohol a un adolescente es pasible de penas y de condenas. Sin embargo, se ha descubierto de que determinados sectores de la población, en este caso adolescente, pueden usar este método para consumir alcohol y no tener olor a alcohol. Introducirse tampones empapados en alcohol por los áreas del ano o la vagina. Y eso, que es un equivalente de tomar alcohol por otra vía. Y genera, pues, evidentemente, una borrachera que se observa en algunas poblaciones europeas también. La siguiente. En nuestro país, como ustedes saben, tenemos nuestro sistema de consumo de alcohol para adolescentes, que se llama la fiesta semáforo, donde los jóvenes, adolescentes o niños, porque aquí el tema es dinero, pueden acceder a fiestas clandestinas donde cada uno ingresa con una identificación. Por ejemplo, el que ya va con la novia, le ponen un brazalete rojo. El que no tiene novia, pero todavía está indeciso, brazalete amarillo, y el verde soltero. Entonces, todos los que tienen brazalete verde pueden tomar a discreción y comenzar a enamorarse entre ellos, incluso con uniformes escolares, etc. Y cuando se produce el vínculo de relaciones amorosas y ellos desean tener un encuentro amoroso, digamos, aislado, la casa cobra de 20 a 30 soles por alquilar un pequeño cuarto que se encuentra dentro de estos locales. Esta forma de consumir alcohol ha sido llamado fiestas semáforo, que en la pandemia generó una serie de actuación de la policía y también formas de determinar o diseminar el virus del COVID dentro de adultos. La siguiente, por favor. Y aquí brevemente algunos datos. La siguiente, siga bajando. La siguiente, que son tres láminas dentro de esta lámina. No. Atrás. Ya, ahí quédate. Esta es la graduación de alcohol en las bebidas alcohólicas. La cerveza en promedio tiene de 4 a 6%. Vale decir, por cada 100 centímetros cúbicos de cerveza hay un promedio de 6 hasta 7% de alcohol. Los vinos de mesa, hasta el 13%.
Y los vinos generosos, como se le llama, vinos guardados por mucho tiempo, pueden llegar hasta el 18%. O sea, por cada 100 centímetros cúbicos de vino hay 18% de alcohol. En cambio, las bebidas fermentadas y destiladas en promedio van de 30 a 50%, dentro de los cuales está el ginebra, el vodka, el ron, brandy, whisky, aguardientes, etcétera, etcétera. Y en los últimos meses hay una denuncia a nivel nacional de que se está encontrando intoxicación por consumo de alcohol metílico. Una serie de del hospital Cayetano Heredia, etcétera, etcétera. Entonces, este porcentaje de alcohol determina el grado de intoxicación que una persona puede tener. No es lo mismo tomar una cerveza que tomar pues, una copa de whisky. La siguiente. De esta manera, tal como lo estamos explicando, podemos ya más adecuadamente diferenciar el uso, el abuso y la dependencia del alcohol. Entonces, uno puede usar cuando el consumo es ocasional, pocos acontecimientos, ¿no? Sin que se llegue a la dependencia o a repercusiones sociales y personales importantes. Quizás podríamos usar el concepto de libertad social, que son no más de 12 bebidas sociales al año, una vez al mes. En el abuso se entiende por abuso al consumo caracterizado por su cantidad, por su frecuencia y por la propia situación física, psíquica y social del sujeto, que producen consecuencias negativas para el consumidor y o su entorno, ¿no? Intoxicación alcohólica, faltas al trabajo, problemas familiares, etc. En la dependencia hay repetidos abusos, ¿no? Se convierte en una conducta a través del cual se organiza el sujeto. Este dedicará la mayor parte de su tiempo a pensar en el consumo, ¿no? Asociado a la tolerancia y al craving, tal como lo hemos señalado. La siguiente, por favor. Entonces, en esta lámina encontramos estos patrones desadaptativos. Abusador de alcohol versus dependiente del alcohol. El abuso, que es una especie de predependencia, el consumo es recurrente, hay problemas sociales, bebe en situaciones peligrosas, tiene problemas legales. Y en la dependencia ya existe tolerancia, abstinencia, pérdida de control de impulsos y de conductas de autocontrol y un deseo persistente de consumo. Actualmente, el DSM-5 considera la dependencia al alcohol como trastorno de consumo de alcohol, donde integra los dos trastornos del DSM-4, el abuso de alcohol y la dependencia de alcohol en un solo ítem, llamándolo trastorno por consumo de alcohol. Entonces, hay una serie de criterios para llegar a este diagnóstico. La siguiente. De esta manera, podemos observar un patrón de consumo de alcohol en función de la cantidad del alcohol consumido, que genera efectos psicoactivos, que es la intoxicación,
efectos tóxicos, generando enfermedades crónicas, promoviendo accidentes y lesiones, y la dependencia, generando problemas sociales agudos y problemas sociales crónicos de larga data. La dependencia, el consumidor ya no puede dejar de beber. Hay algunos que dejan de beber 15 días, un mes, con mucho esfuerzo, pero otra vez recaen. Se autosabotean permanentemente. La siguiente. Bueno, aquí solamente para referir que casi todo el sistema biológico y psíquico del ser humano es alterado. Hay problemas cardíacos, cerebrales, del estómago, del hígado, del páncreas, donde hay pancreatitis frecuentes, complicaciones intestinales, disminución del sistema inmune. Si la madre consume alcohol durante el embarazo, puede aparecer defectos o malformaciones del nacimiento, problemas pulmonares. Es decir, el alcoholismo es una enfermedad sistémica que no solamente ataca pues al hígado y al estómago, sino es de todos los sistemas. La siguiente. Esta lámina para llamar la atención cómo queda un hígado cirrótico. Primero es un hígado graso. Recuerden que el hígado pues es de color rosado vino o color vino, pero esto técnicamente es un amontonamiento de grasa, color amarillento. Las células hepáticas se están ahogando y rápidamente ese ahogamiento, esa muerte, esa necrosis de las células hepáticas generará pues una disminución del área del hígado, generando pues una cirrosis. Desde el punto de vista psiquiátrico, el alcoholismo se asocia con depresión. Se considera que 40 a 50% de los pacientes alcohólicos previamente tuvieron depresión o viceversa. El alcoholismo propiamente dicho lleva la depresión a una persona y se produce el círculo. A más depresión, más alcohol, a más alcohol, más depresión. Lo mismo pasa con la ansiedad, cambios de personalidad. Puede haber procesos alucinatorios, como en el síndrome de Korsakoff, las disfunciones sexuales, hay una hipofunción sexual, el síndrome de abstinencia y el delirium tremens, que se da pues ya en una intoxicación crónica producto del consumo de alcohol. La siguiente, por favor. Para la salud pública, lo que se busca y la meta principal para el tratamiento del bebedor en riesgo o el dependiente es, primero, reducir el consumo de alcohol a niveles de bajo riesgo. Y luego, fomentar el no consumo, es decir, fomentar la abstinencia en las personas que dependen del alcohol. Obviamente, esta tarea no es solamente una tarea médica, es una tarea multidisciplinaria. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos hay un dicho que dice, hoy no bebo, mañana no sé. Hoy no bebo, mañana no sé. Porque se ha demostrado que cuando una persona piensa constantemente que no tiene que beber, en el fondo genera el craving, es decir, el deseo de consumo, y lo más probable es que la recaída se produzca en un tiempo breve. La siguiente. El diagnóstico para el
alcoholismo o el síndrome alcohólico generalmente es clínico, pero también puede confirmarse a través de algunas screenings. Por ejemplo, hay una pregunta principal: ¿con qué frecuencia ha bebido 5 tragos o más en una sola ocasión? 5 tragos sociales, en este caso 5 onzas de whisky o 10 copas de vino, ¿no? Si ha habido consumo frecuente, lo más probable es que esta persona sea de alto riesgo. También, si la respuesta es afirmativa, de usted consume bebidas alcohólicas como vino, licores fuertes, ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántos tragos en cada ocasión? ¿Con qué frecuencia bebe más de 4 o 5 tragos en cada ocasión? Etcétera. Hay un inventario que se usa en clínica que se llama el inventario de Cage, que está formado por 4 preguntas. Este inventario de Cage, introducido por Edwin en 1984, es sensible para poder tener una idea de un consumidor social, un consumidor patológico. La siguiente. Y aquí tenemos el cuestionario de Cage. La siguiente. Y ahí tenemos, en la tabla 4, hay 4 preguntas. ¿Alguna vez ha tenido la impresión de que debería beber menos? Es decir, ¿la persona alguna vez ha tenido la conciencia crítica que está bebiendo más allá de lo que debería beber? Aquí la respuesta es sí o no. Segunda pregunta. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándolo por su forma de beber? Vale decir, sus amigos, su familia le dice, pues, ¿cómo es posible que bebas hasta caerte o dormir en el parque o eres un borracho, etcétera? También aquí la respuesta es sí o no. La tercera pregunta. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? Bueno, muchos pacientes, bueno, han tenido intoxicaciones donde han estado 2, 3 días vomitando o se sienten culpables de beber tanto, pero no han podido parar. Y la cuarta pregunta, ¿alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber algún alcohol para calmar sus nervios o librarse de la resaca? Entonces, cuando el consumidor tiene muñecos, así le llaman, nervios, temblor distal de manos, aprende de que tomando un vaso con cerveza o una onza de whisky se pasa el efecto. O librarse de la resaca, del dolor de cabeza, del malestar general. El test se considera positivo a partir de 2 respuestas afirmativas. Se considera positivo a partir de 2 respuestas afirmativas. Si 2 respuestas de estas 4 es positivo, podemos hablar ya que es una persona con alta incidencia o alta posibilidad de ser alcohólico. Una respuesta positiva obliga a mantener una actitud vigilante, ya que se trata de una persona en situación de alto riesgo. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en el DSM-4, que es equivalente al ICD-10 que todavía estamos usando a nivel de la salud pública, se considera 3 de 7 síntomas durante un año genera el diagnóstico de alcoholismo. 3 de 7 síntomas durante un año.
Entonces, acá se ha dividido en síntomas farmacológicos, síntomas de mala adaptación y severidad de la adicción. Entonces, si el paciente tiene tolerancia, tiene abstinencia, cada día bebe más tiempo, ha intentado sin éxito dejar de beber, evidentemente ya tiene 4 criterios. Ya se puede considerar una persona alcohólica. Adicionalmente, pues hay otros como el deseo frecuente de consumo, negligencia para las actividades, más tiempo empleado cada vez más, uso de, a pesar de las consecuencias negativas, ha sido diagnosticado de gastritis, de úlcera o de hígado graso, y a pesar de eso, sabiendo las consecuencias, sigue consumiendo. La siguiente. El tratamiento de las personas con una adicción al alcohol empieza ante todo y sobre todo por el reconocimiento del problema, es decir, conciencia de enfermedad, conciencia que ya está metido en un hueco y que necesita ayuda para salir. El alcoholismo está asociado con la negación generalmente. Hay negación, racionalización. No, doctor, yo en realidad mi familia es exagerada, yo solo tomo los fines de semana. O sí tomo, doctor, pero el problema es que yo soy empresario y cada vez que me sale un contrato o voy a firmar un contrato, tengo que beber con mis clientes, sino de cómo podría ganar la buena pro, ¿no? Entonces hay una racionalización, lo que permite al paciente creer que no necesita tratamiento. Dice, bueno, sí, doctor, puede ayudarme, pero deme unas vitaminas, pues me han dicho que la vitamina D es buena, pero tratamiento, entrar a un centro terapéutico, no, yo puedo parar, ¿no? El año pasado paré 3 meses y no hubo problema, etcétera, etcétera. Conciencia de enfermedad, reconocimiento del problema, ahí el dilema en todas las dependencias, ¿no? Una vez reconocido el problema, la abstinencia de alcohol, el proceso para generar la abstinencia del alcohol es el único tratamiento. En esta especialidad o en este problema no existe curación definitiva. La persona que entró al alcoholismo será alcohólico toda su vida, porque hemos tenido pacientes con 5, 7, 8 años de no consumo, pero por razones sociales, personales, etcétera, han recaído. Y finalmente han comenzado a consumir como si el cuerpo les exigiera volver o cobrar lo que no consumieron durante los 8 meses y consumen compulsivamente. Esa idea, que también es una racionalización, de que el paciente, lo piensa el paciente, deja de beber 1 o 2 años y a partir del tercer año comienza a beber, aunque sea un poquito, un vasito de cerveza, una copita de vino, y va a beber así suavecito y ya no va a ser alcohólico, no existe. Todo consumo de alcohol, por más pequeña que sea, es una recaída. En las comunidades terapéuticas y en los centros de rehabilitación para el alcohol, el tema central es que el alcohólico no puede volver a beber. Tiene que ser abstinente de por vida, porque es parecido a una diabetes. El diabético es diabético de por vida. Tiene que hacer un estilo de vida
compatible con la diabetes. El alcohólico tiene que hacer un estilo de vida compatible con el alcoholismo que en algún momento lo penetró. En el Hospital Valdizán, hasta antes de la pandemia, teníamos sesiones en el mes de octubre, en el mes de la salud mental, precisamente el día de hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, donde presentábamos a nuestros expacientes que recibieron tratamiento tanto hospitalario como de rehabilitación en el Centro de Rehabilitación de Ñaña. Y condecorábamos a pacientes después de los 5 años de no consumo. Entonces, había pacientes que tenían 5 años, 7, 10, 15. El máximo de condecoración que hemos logrado ha sido de 18 años. Evidentemente, el paciente que ha hecho rehabilitación a largo plazo se convierte en una especie de promotor de salud mental en el área de alcoholismo. Muchas veces trabaja en comunidades terapéuticas para rehabilitar a pacientes alcohólicos o dirige Alcohólicos Anónimos. Recuerden que Alcohólicos Anónimos es una sociedad formada por exalcohólicos y ellos se autoorganizan sin necesidad de tener un profesional, ya sea psiquiatra, psicólogo o médico clínico, para poder supervisar lo que están haciendo. La siguiente. Entonces, lo que se busca es que el paciente se desintoxique y se estabilice. La desintoxicación puede definirse como un proceso de atención médica y farmacológica que tiene por objeto ayudar al paciente a lograr la abstinencia y alcanzar niveles de funcionamiento fisiológicamente normales con un mínimo malestar físico y emocional. Entonces, generalmente los procesos de desintoxicación duran entre 1 a 3 meses y la estabilización de 2 a 3 meses. En el Centro de Rehabilitación de Ñaña, nosotros tenemos un programa de 8 meses donde se cumplen varias fases de tratamiento. La fase farmacológica es al principio y luego es principalmente psicoterapia y rehabilitación a través de habilidades sociales, de trabajo en equipo, de conciencia de enfermedad y una serie de elementos más. La siguiente, por favor. Entonces, la desintoxicación es la segunda fase del tratamiento. Se establece una supervisión, se recetan tranquilizantes y sedantes para aliviar y controlar los efectos de abstinencia. Al principio puede darse benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam y otros, ¿no? Esta desintoxicación puede durar de 5 a 7 días. Es necesario el examen médico de otros problemas. Son frecuentes los problemas del hígado o problemas sanguíneos, ¿no? Tiene que haber una dieta con suplementos vitamínicos, sobre todo B1, no olvidar, un paciente alcohólico depleta la vitamina B1 y puede generar convulsiones cuando el paciente está depletado. Pueden aparecer complicaciones asociadas a los síntomas físicos agudos, como depresión y otros problemas que deben ser tratados. La siguiente. Los programas de rehabilitación buscan, después de la desintoxicación, a mantener la abstinencia del alcohol. Estos programas incluyen diversos consejos, soportes psicológicos, cuidado de enfermería, cuidados médicos,
La educación sobre la enfermedad del alcoholismo y sus efectos es parte de esta terapia. Muchos de los profesionales involucrados en estos programas tienen que seguir programas de reciclaje, es decir, de mejorar sus habilidades, porque este trabajo es bastante angustiante y emocionalmente debilitante si es que no hay un proceso de aireamiento para los profesionales, ya que uno se enfrenta a una población que en realidad tiene una vida totalmente desordenada, hay muchas mentiras, manipulación, etcétera, etcétera. La siguiente. También se busca la prevención de las recaídas. Esta etapa de tratamiento tiene por objeto evitar que se reanude el consumo activo de sustancias y ayudar al paciente a controlar los impulsos que lo llevan a abusar de las drogas y a recuperar o mejorar la salud y su función social. En el método que se utiliza, los factores de riesgo para recaída son, primero, los amigos de consumo. Se le tiene que enseñar al paciente que los amigos de consumo no son verdaderos amigos, porque ellos finalmente los llevan al alcohol. Entonces, se busca de que ellos creen un sistema social diferenciado de los amigos de consumo. Segundo, el uso inadecuado del dinero. Tercero, la disfunción familiar o de pareja, las peleas, las broncas, los efectos del estrés de las relaciones interpersonales pueden llevar a una recaída. El mantener el vínculo con áreas de consumo, por ejemplo, el alcohólico que se va al centro de Lima para recorrer esas calles donde anteriormente se intoxicaba, en el fondo está tentando a recaer, porque el craving puede aparecer con la música que se escucha en esos lugares, con el tipo de diálogo de esas personas, con el reconocimiento de un ex conocido de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que tiene que haber un programa de prevención de recaídas. Cada persona, cada paciente tiene factores de riesgo específicos que debe saber trabajar. La siguiente. En este punto, no debemos olvidar que como parte de un tratamiento amplio e integral de los pacientes alcohólicos, a nivel mundial se ha creado el grupo de alcohólicos anónimos. Aun cuando no pertenece al sistema de salud convencional, forma parte de una comunidad de hombres y mujeres que se ayudan unos a otros a permanecer sobrios. Ofrecen la misma ayuda a cualquiera que tenga problemas de bebida y quiera hacer algo al respecto. Como todos son alcohólicos, tienen una mejor comprensión de cómo se comportan, saben cómo se siente estar enfermo, ¿no? Y cómo deben recuperarse de la enfermedad. Ellos siempre se consideran alcohólicos, aun cuando no hayan tomado un trago por muchos años. No dicen estar sanados. Una vez que la persona perdió la habilidad para controlar la bebida, nunca más podrá volver a beber normalmente. Esto es importante, como lo hemos señalado. Una vez que se perdió el control de la bebida, nunca más podrá volver a beber normalmente. Es decir, nunca serán exalcohólicos.
Lo que busca Alcohólicos Anónimos es convertirlos en alcohólicos sobrios o alcohólicos recuperados. Generalmente el grupo que existe por barrios, hay Alcohólicos Anónimos en el Cercado de Lima, en Lince, en Miraflores, etcétera, etcétera, con números telefónicos determinados, generan comunidades de relación y de vínculo de personas que se ayudan, celebran los cumpleaños dentro del grupo, obviamente el cumpleaños con limonada, con chicha morada, los hermanos, porque se llaman hermanos, visitan a un miembro de Alcohólicos Anónimos cuando ha recaído o cuando tiene algún problema de salud, se convierte como parte de una red social de apoyo. Realmente es muy útil el derivar también a los pacientes Alcohólicos Anónimos más cercanos de su comunidad. La siguiente. Bien, hay múltiples problemas psiquiátricos y sociales asociados al alcoholismo. Solamente para mencionar algunos. En trastornos mentales podemos tener trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de conducta, trastorno bipolar y también esquizofrenia. En el abuso también puede haber trastorno mixto ansioso depresivo, trastorno de estrés postraumático y otros. Generalmente en estas personas puede haber antecedentes escolares o laborales erráticas, disfuncionales, violencia doméstica, problemas conyugales, separaciones, engaños, abandonos de los hijos, violencia contra los hijos, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, en nuestra cultura, el consumo abusivo de alcohol u otros tóxicos aumenta considerablemente la probabilidad de ocurrencia de hechos violentos en el seno familiar. El alcohol es uno de los estímulos que más desequilibran los mecanismos de la agresividad, especialmente cuando interactúan con pequeñas frustraciones de la vida cotidiana. Alcohol más frustración igual un proceso de violencia. El alcohol es la droga psicoactiva usada en América y más abusada. Sus efectos son dramáticos sobre el humor. Generalmente el paciente alcohólico es disfórico, renegón, impulsivo. Su conducta errática, pierde trabajos, pierde oportunidades familiares y del pensamiento, que generalmente es un pensamiento que racionaliza, que utiliza formas de autoengaño para no aceptar el problema de su consumo. Y obviamente todo esto es sumamente perjudicial para la familia, la sociedad, ¿no? Y a pesar de eso, en la sociedad se promueve desde todos los poros el consumo de alcohol, basado en el experimento social de la ley seca de 1910 en los Estados Unidos, donde durante 3 años se prohibió el consumo de alcohol y el resultado fue mucho peor, porque las mafias comenzaron a traer alcohol en clandestino y la venta surrepticia aumentó los niveles de consumo. Y evidentemente hay otro problema importante aquí. El modelo que genera
un alcohólico, ya sea hombre o mujer, a los hijos, puede generar la probabilidad de que los hijos o uno de los hijos tenga altas posibilidades de ser alcohólico. Pero también se da al revés. En los matrimonios de damas, muchas veces las damas escogen como novios o futuros esposos a personas abstemias, porque ya vivieron el martirologio de vivir en una casa donde papá era alcohólico. Evidentemente, el alcoholismo produce mucha disfunción familiar y una serie de disfunciones psicológicas en los miembros de menor edad de la familia. La siguiente. Entonces, no olvidemos este proceso. Cuando uno consume alcohol, ¿no? El alcohol deshidrogenasa transforma el alcohol en acetaldehído y las grandes cantidades de acetaldehído, ¿no? Se transforman a través del aldehído deshidrogenasa, formando acetato. Los pobladores de las zonas nórdicas, Rusia y otros, tienen grandes cantidades de alcohol deshidrogenasa y de aldehído deshidrogenasa. Por eso tienen alta tolerancia al alcohol. En cambio, se considera que los latinoamericanos, porque somos descendientes de la rama asiática del Homo sapiens, tenemos altas cantidades de acetaldehído, porque el alcohol deshidrogenasa funciona, pero bajas cantidades de aldehído deshidrogenasa, generando efectos antabuses, generando efectos negativos en relación al consumo. La siguiente. Bueno, el tratamiento es múltiple, ya lo hemos señalado. Por ejemplo, generalmente se puede observar que casi el 50% de alcohólicos sufre alguna forma de depresión o ansiedad, o viceversa. El alcoholismo llevó a la ansiedad o a la depresión. Se usa, en este caso, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, llámese fluoxetina, sertralina, paroxetina, bloqueadores o interdictores opioides del alcohol. A nivel conductual, se hace contrato conductual y al paciente se le enseña a relajarse, tener un entrenamiento asertivo para decir no al alcohol, mejorar su autocontrol. A nivel cognitivo, se le desarrolla una autoinstrucción para no recaer, resolución de problemas, prevención de recaídas. Obviamente también detrás de esto tiene que estar un médico clínico que haga un estudio general del paciente. Y en el tratamiento terciario debe haber una rehabilitación de la organicidad cerebral, hepática, cardíaca, pancreática, etc. Y no olvidar que en todo hogar donde hay un alcohólico, la familia sufre. Por lo tanto, la familia necesita también un tratamiento psicoterapéutico de tipo familiar. La siguiente. Bien. Hay agentes farmacológicos que se utilizan en el tratamiento del alcoholismo. Se puede usar benzodiazepinas, agentes que inhiben la conducta de consumo, como la naltrexona, el acamprosato, y también los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Y hay agentes que promueven la aversión por la sustancia, es decir, tomando esa sustancia que se llama disulfiram,
y el paciente consume, presenta náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza. Es decir, es una sustancia que genera aversión para evitar una recaída total, ¿no? La siguiente. Y aquí tenemos las dosis de mantenimiento de estas moléculas. Por ejemplo, el disulfirán, que genera el efecto antabús, el efecto negativo, se usa en dosis de 250 a 500 miligramos. Viene en tableta de 250, ¿no? Y se usa diariamente para evitar pues el contacto con el alcohol. La naltrexona de 50 miligramos, que evita fundamentalmente el deseo de consumo, el craving, la falta de autocontrol para el consumo. Se toma una tableta diaria, ¿no? Y se emplea como un esquema terapéutico de 2 a 3 meses. Tanto el disulfirán como la naltrexona lo tenemos en nuestro país. Pero también en otros países hay naltrexona en ampollas. Se pone una ampolla intramuscular mensual y es el equivalente de tomar naltrexone todos los días. El acamprosato no hay en nuestra farmacología del país, que también se usa para disminuir el deseo de consumo. La siguiente. Bien, y aquí brevemente les dejo la lámina para que conozcan que el disulfirán, o llamado antabús, es un medicamento que sirve para desalentar el uso de alcohol. Una vez ingerido el medicamento, es poco frecuente experimentar efectos colaterales menos que se ingiera alcohol. Entonces, ayuda a evitar los efectos placenteros del alcohol, ¿no? Es útil para aquellas personas que fracasan continuamente en sus intentos por dejar de beber, para quienes enfrentan consecuencias muy fuertes por su consumo continuo de alcohol. En realidad es un medicamento que me quita la sensación de placer de tomar alcohol y me genera sensaciones intensas de malestar, náuseas, vómitos, diarreas, mareos, etc. Es útil, pero el paciente tiene que tomarlo en forma voluntaria, porque a veces la familia dice, doctor, deme el disulfirán, se lo vamos a dar molido. Eso no es posible porque si el paciente, a pesar de todo, consume grandes cantidades de alcohol, puede tener problemas a nivel de la presión arterial o tener mareos y desplomarse en la calle, etcétera, etcétera. La siguiente. Con respecto a la naltrexona, como señalamos, que evita el gozar el consumo de alcohol, la naltrexona disminuye la euforia tras la ingesta etílica, disminuye la capacidad reforzante del alcohol, disminuye la reactividad hacia las señales asociadas al alcohol, es decir, amigos de consumo, dinero, cantinas, esas cosas, disminución de la expectativa de uso y aumento de la sedación o del malestar tras el consumo de alcohol. La persona toma alcohol a pesar de eso y comienza a dormirse. La naltrexona de 50 miligramos realmente también ayuda poderosamente
pero también la persona tiene que tener conciencia de enfermedad y tomar este medicamento sabiendo que no debería tomar. No se le puede dar en forma clandestina o sin que se entere el paciente. La siguiente. Desde el punto de vista social, y con esto terminamos, pueden darse una serie de medidas para abordar el problema de alcohol. Por ejemplo, desde el punto de vista municipal o regional, se puede reducir las horas de venta de bebidas alcohólicas. En algunos países se vende alcohol solo hasta las 11 de la noche. En alguna época en el Perú se impuso eso, pero en términos generales no funcionó, porque no había control. También reducción de días de venta de bebidas alcohólicas, por decir, solo se vende viernes y sábado, los demás días interdiario. Podría ser, pero eso traería una gran polémica y una gran lucha de las grandes compañías de alcohol que pretenden pues vender alcohol a discreción, sobre todo la empresa principal de cerveza en el Perú, que es un monopolio, tiene el mercado al 80%. Entonces, realmente es un negocio sumamente rentable con el escarnio de nuestros ciudadanos. También podría ser la disminución de la densidad de punto de venta de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, en una cuadra no debería haber más de una cantina. Podría ser también otra posibilidad. O establecer responsabilidad legal del vendedor de bebidas alcohólicas, sobre todo si vende a adolescentes o a personas que están ebrias. Incrementar los impuestos. Dicen que las bebidas alcohólicas pagan hasta 40% de impuestos. Entonces, ¿cuál es el límite? Pero a pesar de que las bebidas alcohólicas pueden aumentar, la gente se las ingenia para seguir tomando. Y ahora se está bebiendo alcohol metílico, como hemos señalado. La siguiente. También la supervisión de leyes existentes para que se cumplan, porque muchas de ellas no se cumplen. Por ejemplo, se supone que a adolescentes no se debe vender alcohol, pero en ningún sitio se cumple eso. Tiene que haber sistemas de identificación y manejo temprano de estos problemas en los establecimientos de salud, sobre todo de atención primaria. Bueno, la edad mínima para comprar el alcohol, que sería en Estados Unidos a los 21 años, en el Perú es a los 18 por tener el DNI azul. Restringir la publicidad y el patrocinio. Realmente esto es algo increíble. He visto en algunas regiones del Perú que en una campaña de salud lo patrocina la Cristal, por ejemplo. O la publicidad para el consumo de alcohol en la televisión, en la radio, es totalmente libre. Realmente por cada poro de nuestra mente ingresa la campaña pro alcohólica. Y evidentemente se debía también tomar medidas de control de accidentes de tránsito. Son opciones sociales porque la salud pública no solamente es medicina de consultorio, la salud pública es medicina social de poblaciones y el problema del alcohol no es de una o dos personas, sino es de miles, quizás de millones de personas que en nuestro país se intoxican cada día y las consecuencias para el país son grandes. La siguiente. Muy bien.
Con eso terminamos esta parte del curso. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Muy agradecido por su comprensión y por la entereza de tener clases en este horario. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor.